Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El gusto de estar compartiendo esta nueva jornada de la Sociedad de Criadores de Angus. Jornada de selección Angus. ¿Y qué living tenemos hoy aquí desde el Hotel Cottage? El placer de estar compartiendo esta nueva jornada en esta, modalidad virtual. Lo comentábamos recién con los panelistas antes de salir al aire. Es algo que viene para quedarse y, en la medida de que continúe bien el país, en el control de la pandemia seguramente se va a ir también ya sumando la posibilidad de contar con público en este tipo de actividades. Y también con la naturalidad de esto que también se hace con lo que es la actividad en diferentes zonas del país, como se han llevado a cabo otras jornadas de este tipo, recorriendo diferentes lugares y sobre todo estando en los propios establecimientos y mirando animales. Hoy hay una propuesta realmente muy interesante, tecnológica, una apuesta a la mejora y a darle más herramientas también a los criadores por parte de la Sociedad de Criadores de Angus. Y vamos a estar con este panel que nos está acompañando, que ya los vamos a presentar, pero en primer lugar, darle la bienvenida al presidente de la Sociedad de Criadores de Angus, doctor Diego Oribe. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Bueno, buenas noches. Muchas gracias de vuelta por aceptar moderar una nueva jornada. Una linda costumbre, una sana costumbre se está haciendo esto. La verdad que este contacto es una cosa que nutre mucho, que le permite a la gente desde la comodidad de la casa, en este caso seguir una jornada técnica que tiene propuestas sumamente interesantes, donde además de este panel vamos a tener, Diego, contactos internacionales. Sí, bueno, es algo de lo que nos permite esta virtualidad, ¿no? Poder contar con la presencia de disertantes internacionales realmente muy buenos, además de los nacionales también muy buenos. La verdad que un lujo el panel que tenemos hoy. Y una 12ª jornada de selección distinta, porque por lo general siempre tiene un programa un poco más amplio. Pero bueno, dada la incorporación de la genómica a la prueba de la raza, decidimos centralizar la jornada, focalizarla en este tema tan importante, para a poco ir familiarizándonos con un tema que es muy técnico, pero a la vez también es una herramienta actual y que tiene un potencial importante, ¿no? La idea es que esto sea justamente, es un tema muy técnico, pero que sea muy didáctico y que la gente que está del otro lado tenga la posibilidad, y es una de las cosas que nos da la tecnología, de participar. Aquí otra ventaja es, por ahí uno con público le cuesta un poquito más, no significa que mucho más, y esto desde la comodidad de tu casa, envías un mensaje, nos llega la pregunta y tenemos este panel de primera que se la podemos trasladar con muchísimo gusto. Esa es la idea, que sea interactiva. También lo hemos hablado con los panelistas, que la van a hacer de manera didáctica para que todos podamos captar los conceptos que hay atrás de la genómica. Así que muy contentos de poder hacer esta 12ª jornada de selección. Y te voy a pedir, Martín, siempre el espacio para te iba a decir, agradecer. Porque aquí hay una parte que es muy importante, que es el apoyo de los sponsors, que en definitiva permiten que esté trabajando. Nosotros estamos aquí frente a cámaras, pero hay mucha gente detrás y naturalmente es muy importante el apoyo de ellos para este tipo de actividades. Exactamente, así que vamos a agradecerles a quienes nos apoyan en esta transmisión: Angus Los Tilos, Cabaña Bayucuá, Cabaña Cambapitá, Cabaña El Yunque, Cabaña Santa María, Curupí El Salvador, Frigorífico Modelo y Las Piedras de familia Agura Araf. A nuestros sponsors anuales: al Scotiabank, Rurales El País, Montes del Plata, Agrifirm, El Observador, Agroval, Invitro, Multicar, Valle Verde, Genexis, Agromedios, Origen, ADP, Urgen, Corporación de Maquinaria Selecta, Muñoz y Arquero y Zulamian. Así que a todos ellos que nos están apoyando, muchas gracias. Perfecto, y si les parece, vamos a ir, antes de hacer un breve corte y comenzar con las primeras presentaciones, me parece interesante ir saludando a los integrantes del panel. Voy a comenzar por la señora, la ingeniera Olga Romagnolo, que es integrante de INIA. Olga, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá con ustedes Olga, hoy. Un breve adelanto de lo que va a ser la presentación, ¿por dónde vamos a ir? Y les vamos a contar un poco cómo fue el proceso de que Angus llegara a tener una evaluación genética que incorpore información genómica. Es un proceso que ya lleva unos cuantos años y que fue muy interesante para nosotros hacer. Y en realidad desde que empezó, podemos hablar de hace más de 10 años, desde que empezó a aparecer la evidencia de que había que incorporar esta información de una forma u otra al proceso de evaluación genética. Así que ya hace bastante. Bueno, y ya vamos a tener la posibilidad de compartir la presentación tuya. Vamos a recibir a Juan Pablo Pérez Frontini, que está aquí al lado mío. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Básicamente, ¿por dónde vamos a ir? Hay también un trabajo de evaluación de reproductores que tiene la Sociedad de Criadores. Un breve adelanto de lo que va a ser la presentación. Bueno, buenas noches para todos. Creo que el marco de esta jornada de selección
seguramente la gran mayoría de la gente que nos está escuchando conozca que Angus tiene su prueba SER de evaluación de reproductores, pero bueno, está bueno, creo que en el marco de esta jornada, ver un poco la historia de esa prueba y su evolución, ¿no? Y en qué está hoy. Perfecto. Entonces, ¿seguimos con las presentaciones? Sí. Voy a ir allá, al otro extremo. Allá está el ingeniero agrónomo Ignacio Aguilar, que es investigador principal de INIA. Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, Ignacio, un adelanto de lo que vamos a estar conociendo a través tuyo. La idea es poner un poco en palabras bien simples de qué se trata una evaluación genómica, que es un poco lo que se está haciendo hincapié acá y qué información usamos. Tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que sea entendible por todos o por todo lo que están viendo, incluso niños, o sea, hacerlo bien sencillito. Perfecto, linda responsabilidad va a ser esa, ¿no? Esperemos que salga bien. Una desafiante, por lo menos. Vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Mario Lema, que es investigador adjunto de INIA. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿por dónde viene la presentación tuya? De tratar de ejemplificar y ver un poco los resultados, ya casos más concretos de la utilidad de la herramienta y cómo utilizarla y algunas recomendaciones en ese sentido. Diego, ¿y hay contactos con Estados Unidos? Vamos a tener también la presentación de expertos, de expertos de Estados Unidos y alguien que también está vinculado hasta familiarmente a la Sociedad de Criadores de Angus. Sí, vamos a contar con la disertación del doctor Dan Moser, que es principal del área genética del American Angus, con quien estamos haciendo una consultoría desde hace un año. Y también nos va a acompañar el ingeniero Francisco Peñagaricano, que bueno, es de una familia tradicional del Angus de hace muchos años, que se incorporó a la comisión técnica el año pasado y la verdad nos está haciendo un aporte muy valioso, y así que bueno, también muy contentos de poder contar con él hoy. Si les parece, hacemos una pausa breve. Una pausa breve y ya comenzamos esta actividad de selección Angus aquí desde el Hotel Cottage en vivo en esta propuesta de la Sociedad de Criadores de Angus. Presenta este espacio Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay. Comienza una nueva zafra y los Angus que usted busca los encuentra en la cartelera de remates auspiciados 2021. www.angusuruguay.com. Ya continuamos, casi que nos agarra conversando en la interna. ¿Qué me decías, Diego? ¿Querías agradecerle a todos los que nos están acompañando, que la verdad nos han acompañado en jornadas anteriores mucha gente, así que bueno, queremos agradecer desde Angus Uruguay que sigan estas jornadas, que para nosotros es importante. El ingeniero agrónomo Juan Pablo Pérez Frontini, recién algo decía, SER, bueno, el servicio de evaluación de reproductores, Juan Pablo, que tiene la Sociedad de Criadores de Angus, te toca de alguna manera abrir el fuego en esta jornada de selección y bueno, vamos a comenzar contigo y contando un poquito justamente el trabajo que se ha desarrollado y también lo que significa esta incorporación de esta herramienta por parte de la Sociedad de Criadores. Bueno, es así. La verdad que cuando asumí un poco la coordinación de la técnica, empecé a estudiar para atrás un poco de la historia de la prueba y bueno, uno se da cuenta que desde la Sociedad de Criadores hubo siempre una innovación siendo muy poquitos, ¿no? Y entonces recordando un poco la historia, en 1991, en ese momento la presidencia de la Sociedad de Criadores estaba a cargo de Nicasio Amexeiras, se firma un convenio entre la Sociedad de Criadores, la Facultad de Agronomía, que el decano en aquel momento era Álvaro Díaz, y la Asociación Rural del Uruguay, cuyo presidente era Carlos Gasparri, y firman un convenio para trabajar, para lograr generar una prueba de evaluación de la raza. Es así que en 1992, Angus es la primera raza pura a nivel nacional en publicar una evaluación genética poblacional de reproductores, la famosa prueba SER. Luego, en el 2001, tenemos la incorporación del equipo técnico de INIA, que hoy sigue participando en el procesamiento y el análisis de los datos de la raza. Yendo un poco a la historia y cómo fuimos evolucionando y cómo fue evolucionando esa prueba, al inicio, por allá por el año 1988, se medían 3 características, que era el peso al nacer, el peso al destete y el peso a los 18 meses. En el 95 agregamos la circunferencia escrotal, y en el 2002, ya casi 20 años, empezaron las medidas de ultrasonido de carcasa en la raza, midiendo grasa subcutánea, espesor de grasa subcutánea y el área de ojo del bife. Después, en el 2005, incorporamos la grasa intramuscular, el marbling.
en el 2007 el peso adulto y hoy en día, ¿en qué estamos? Primero que nada que medimos y registramos 8 características en los animales y tenemos la incorporación de la genómica a la prueba. Para esto, obviamente después la parte técnica, el equipo de INIA se va a desarrollar mucho más, pero necesitábamos una población de referencia y gracias al aporte de INIA y de la Asociación Rural, liderados desde la casa, logramos genotipar 2.034 animales nacionales. Y después un poco números que muestran la evolución no solo de la raza, sino de las cabañas y del compromiso de esas cabañas con la prueba. En el 92, en el primer catálogo que publica la raza, eran solamente 8 cabañas. Y en esos 4 años, porque desde el 88 recopilaban datos, juntaron 3.750 animales evaluados. Y ahí pueden ver cómo fue la evolución. En el 2010 llegábamos, bueno, más de 10 veces superamos y andábamos en casi 50.000 animales de 95 cabañas. Y en los últimos 11 años el crecimiento de los animales evaluados se multiplicó por 3. Casi 150.000 animales tiene la prueba hoy. Y no solo los animales, creció mucho las cabañas. Hoy hay 185 cabañas que están hoy suministrando datos e integran la prueba de la evaluación. Juan Pablo, y estas 185 cabañas, 148.000 animales, ¿cuánto representan porcentualmente aproximadamente lo que es hoy el núcleo de cabañas que crían Angus en el país? Para tomar una dimensión, digamos. El núcleo seguramente el núcleo de la sociedad de criadores, y estemos cerca de un 70-80% de las cabañas que están vinculadas, ¿no? O sea que es una aceptación muy grande. ¿Tá? Y bueno, obviamente que por eso es la importancia que desde la sociedad de criadores le hemos dado a la prueba, porque no son solo herramientas para los criadores que integran la prueba, sino que debido al alcance de la raza, hoy es una herramienta para la ganadería. Claro, para el criador comercial. Para el productor ganadero comercial que utiliza mucho esta prueba, que el objetivo de ella es predecir el valor genético de los animales, de los reproductores, o sea que es una cosa bien importante y desde ahí han estado todos ellos trabajando durante 30 años, ya que el año que viene la prueba esta cumple 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo realmente, no? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo trabajaron, no? Y cómo trabajaron, porque hoy nos toca estar acá, pero desde las instituciones y sobre todo los pioneros cuando eran muy pocos, ¿no? Porque empezaron 8 cabañas. Juan Pablo, bueno, vamos a tener la posibilidad de compartir preguntas y de hablar un poco más de lo que es SER y de cómo se viene trabajando también en este sistema de evaluación. Olga, vamos a meternos un poco en el tema, mejoramiento genético y genómica. Algo recién decía Juan Pablo, bueno, ¿qué le va a aportar esto al criador de la raza dentro de muy pocas semanas, seguramente ya cuando estemos en plena zafra de venta de reproductores y por ahí comiencen a aparecer los primeros toros con datos de genómica? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué otros elementos va a tener ese criador para elegir un reproductor de acuerdo a lo que está buscando? Bueno, capaz que en las primeras palabras más sencillas es, en realidad va a ver lo mismo que siempre venía viendo. Eso es el mensaje principal. Va a usar la información de la misma forma que siempre, con la diferencia que vamos a observar mayores precisiones en los DEPs que veníamos utilizando y con la diferencia es que algunos animales van a poder tener información que va a estar más impactada o más impactada por la información genómica. Si tenemos, eso lo vamos a hablar en la charla, si tenemos un padre que está muy bien evaluado, no vamos a ver mucha diferencia, pero tal vez veamos en su descendencia. Si tenemos un animal de trasplante que no tenía información propia, ahora sí va a tener algo de información y vamos a poder evaluarlo mucho mejor. Entonces, a nivel de toda la población va a haber poca modificación, pero a nivel de los animales genotipados y algunos parientes de esos vamos a ver mejoras, especialmente a través de tener una predicción más exacta, un DEP que esté más cercano al verdadero valor genético del animal. Bien, que es lo que Olga, esperamos. y ahora vamos a ver un poco lo que ha sido esta evaluación genética Angus y cómo ha sido también el proceso de trabajo durante todos estos años. Sí, claro. Sí, Perfecto. Claro. Permiso, entonces. Bueno, primero comentarles que es una alegría para nosotros estar acá con ustedes. Agradecemos mucho la invitación y que hayan decidido destinar la jornada de selección solamente a genómica. Estamos muy conformes. Ha sido un trabajo importante de INIA, pero también ha sido un trabajo importante y una apuesta importante de la sociedad. Así que vaya el agradecimiento nuestro.
La presentación la armamos con Mario, que está acá, y con Nacho, el ingeniero Aguilar, perdón, pero también trabajó en todo este proceso mucho personal de INIA, técnicos y personal de apoyo, especialmente la unidad de biotecnología, que luego les voy a contar parte de las tareas muy importantes que hicieron, y las personas de servicios de reproductores, que son los que están día a día lidiando con toda la información. A ver, un segundo. No, ahí. Perdón, ahí. Bueno, un poquito de contexto, porque a veces hablamos de la genómica y como que pensamos que se nos presenta un mundo totalmente diferente a lo que estábamos previamente encarando. Y no, lo que tenemos que comentarles es que estamos inmersos nuevamente, sí, seguimos inmersos en lo que es un plan de mejora de una raza, en el proceso de lo que es un programa de mejoramiento genético, donde, como ya seguramente han escuchado varias veces, es sumamente importante determinar la meta de selección, definir hacia dónde que queremos ir, qué características vamos a estar buscando en los animales que queremos compongan la población que generan los productos nacionales. Entonces, en ese sentido es muy importante definir lo que llamamos un objetivo de selección y pasarla a un índice de selección. Ese proceso lo que nos va a permitir es combinar los DEPs que tenemos hoy de una forma de maximizar el retorno económico de la población que está bajo producción. Una vez que determinamos cuáles son las características que queremos mejorar, bueno, tenemos que medirlas, y en eso la Sociedad de Criadores, lo que mencionaba recién Juan Pablo, ya lleva 30 años encarando esta tarea. Se están midiendo esa información, luego se une con información genealógica, que ahora le vamos a agregar, que le unimos con la información genómica. Generamos una evaluación genética, utilizamos esa evaluación, esos DEPs, para seleccionar genuinamente los mejores animales y nos aseguramos que esos mejores animales dejen descendencia en la población. Y ahí es importante que dejen descendencia en la población, en las cabañas que están participando de la prueba, pero también que dejen descendencia en la población comercial. La meta nuestra de colaborar intensamente en los procesos de evaluaciones genéticas es que la mejora genética llegue al ganado comercial. Ese es el punto, la meta y el caramelo, digamos, que seguimos nosotros. Entonces, ese es el proceso que sigue su rumbo, como veníamos trabajando antes, ahora sí con la ayuda de la genómica. Seguimos entonces enfrentados al modelo genético básico. Sabemos que no podemos medir directamente el valor genético transmisible, pero sí lo podemos tratar de predecir a través de este modelo que lo han visto miles de veces cada uno de ustedes, que el fenotipo o el registro o el dato que nosotros vemos a nivel de campo es el resultado de lo que es la información genética del animal y el efecto ambiental. Y ahora, en estos momentos, lo que nos permite la información genómica es visualizar más claramente los componentes del valor genético que está ahí simplificado. Para eso seguimos necesitando, como les mencionaba, los registros y las mediciones de pesadas, mediciones de ultrasonido, y ahora incorporamos las mediciones de servicios y pariciones a través del programa SRGen, que la verdad que la Sociedad de Criadores ha apoyado también de una forma muy importante, con el objetivo de en un futuro, esperemos no muy lejano, poder tener algún DEP para características reproductivas en hembras, que es una de las características que conocemos todos, tiene una relevancia económica sumamente alta. Y además, igual de importante como los registros propiamente dichos de las características, es importante el registro de lo que es los efectos ambientales. Y recuerden entonces que tenemos los efectos ambientales individuales, como ser la edad del animal al momento de la medición o la edad de la madre. Y también tenemos los efectos ambientales grupales, para los cuales utilizamos continuamente el concepto del grupo contemporáneo, que lo que intenta es tratar de contemplar en un conjunto todos aquellos animales que fueron expuestos a un ambiente productivo similar, o sea que tuvieron la misma oportunidad para mostrar su capacidad de producción. A esto entonces la forma de poder desglosar esos datos, esos fenotipos, a qué porción se debe a la genética, es que utilizamos la información de genealogía o de parentesco entre los animales. Hasta el año pasado, la información de parentesco que teníamos es la información genealógica proveniente de los registros de ARU,
Y ahora le agregamos a una proporción menor de animales, que son los animales genotipados, el parentesco más preciso calculado a partir de la información genómica. Y ahí conocemos, y de eso seguramente les hable Ignacio más adelante, el verdadero parentesco a través de la información contenida en los SNPs. Muy resumido, solo para dar introducción al tema, que luego lo van a hablar más tarde, ¿qué es una evaluación genómica? Es la predicción del valor de cría de un animal haciendo uso de información molecular en conjunto con la información productiva y genealógica que veníamos utilizando rutinariamente en nuestras evaluaciones genéticas. Y esa información genómica se obtiene a partir de marcadores moleculares que están presentes en paneles de SNPs que están distribuidos sobre todo el genoma y que lo que intentan es demostrar o mostrar y capturar la variabilidad justamente del genoma de los animales. Y podemos hacer estas predicciones, utilizar esta información para predecir el valor genético del animal siempre y cuando tengamos una población de referencia que mencionábamos anteriormente. Por ende, sigue ahora la siguiente pregunta, ¿qué es esa población de referencia del que estamos mencionando? Una población de referencia es simplemente un conjunto de animales que han sido genotipados, pero que tienen una característica importante, es que nosotros conocemos lo más certeramente posible el verdadero valor genético del animal. En nuestro caso, para la evaluación Angus, lo que quiere decir es que seleccionamos animales con altos valores de precisión, los mayores posibles. ¿Sí? Padres o madres que hayan tenido mucha descendencia y esas descendencias hayan dejado datos, porque lo valioso para nosotros son los datos a nivel de campo. ¿Sí? Y bueno, la calidad de esa población de referencia va a depender de la cantidad de animales que tenemos en esta población. Hoy tenemos 2.000, 2.000 y pico, aspiramos a tener muchas más. Y la calidad de esos animales genotipados en términos no tanto si son buenos genéticamente, y en eso hay que tener cuidado, no pueden ser los mejores animales solamente, sino que tienen que ser los animales evaluados lo más precisamente posible. ¿Por qué? Porque es importante que esta población sea representativa, que esté conectada y que represente lo más fielmente posible toda la población que nosotros queremos predecir. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos en la práctica esta inclusión? Bueno, si recuerdan, cuando se hace una evaluación genética siempre insistíamos en que se armaba una matriz A generada a partir de la información de parentesco genealógico. Ahora lo que se hace es se genera una matriz H que contiene esa matriz A, pero que además contiene una matriz G que está generada a partir del parentesco calculado a partir de la información genómica. Una vez realizado eso, y que yo lo digo en medio minuto, pero esto llevó años de trabajo, muchos grupos distintos en distintas universidades, y Nacho les puede contar más a detalle lo que fue todo ese proceso. Una vez que eso está armado, esa matriz se incluye en la evaluación genética como veníamos trabajando antes, donde siguen siendo igual de importantes los criterios de edición, los modelos ajustados para cada una de las características, los parámetros calculados para cada una de las razas, y ese proceso se hace a través de un software que es el BLAP F90, que fue desarrollado por la Universidad de Georgia, que es también con el software que Angus viene utilizando prácticamente desde sus inicios. Y que por suerte hace muchos años ya, bueno, hace unos cuantos años la Universidad de Georgia y parte del doctorado de Ignacio fue dedicado a eso, trabajaron en poder incorporar la información genómica en este proceso. En ese sentido, realmente contamos con una ventaja muy, muy importante de poder contar con el expertise de Ignacio en todo lo que es el uso y las características de este programa. Y bueno, los resultados de esto van a ser los mismos de siempre en cuanto a que vamos a tener DEPs, precisiones que van a ser publicados, como Mario les va a mostrar más adelante, en distintos lugares. Una descripción muy genérica de lo que es la población de referencia que logramos construir. Tuvimos por suerte el aporte de muchos criadores, más de 40 criadores enviaron muestras
de sus animales para ser genotipados y terminamos genotipando unos 400 animales de 40 criadores. Y después contamos con el aporte, el apoyo y realmente es muy importante para esta construcción de lo que fue las muestras de pelos almacenados en el banco de ARU. Ahí pudimos acceder a muchos de esos padres con muchos hijos que ya no estaban más vivos o que ya no estaban más presentes y que tenían muestras almacenadas. Por lo cual pudimos seleccionar los que nos parecían podían brindar más información. Además de 177 genotipados específicamente, que es resultado del trabajo que está haciendo ARU en un proceso de ir llevando el test de paternidad desde los microsatélites a empezar a hacerlo con SNPs. En ese proceso, en procesos de pruebas, mandaron genotipar animales y esos genotipados pudieron ser incorporados a la prueba de Angus. En resumen, la población de referencia que tenemos hoy son de 1.875 animales genotipados que aportan información, ya sea porque tienen dato propio o porque son padres, y tenemos unos 160 animales que son trasplantes, que no tienen dato propio, por ende no aportan estrictamente a la población de referencia, pero sí nos sirven porque podemos ver en ellos justamente cuál es el efecto de que incorporen sus genotipados. Son animales que no tienen otra fuente de información, entonces Mario les va a mostrar algunos ejemplos de qué implica y cómo agrega información el haber genotipado esos animales. El 98% de los animales de esa población son animales nacionales, el 61% son hembras, y si miramos todos los animales genotipados, tenemos que pertenecen a unas 147 cabañas diferentes. O sea que, si bien queremos seguir trabajando en la representatividad, la población de referencia actual es bastante representativa. Esta es cortito, una distribución nomás de la cantidad de animales genotipados según año de nacimiento. En azul vemos la cantidad de animales en total. En naranja, las barras indican los animales que tienen dato propio, y en celeste son esos animales que buscamos con tanto interés, que son aquellos que son padres o madres, que son menos, con más de 10 hijos. ¿Sí? Pero en total podemos ver que tenemos una distribución interesante a lo largo de los años. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los pasos que tuvimos que tomar y hacer para llegar hoy a poder tener una evaluación genética de Angus con información genómica? Bueno, primero fue esta construcción de la población de referencia, que la pusimos financiar a través de un proyecto de investigación de INIA, que fijó como una de sus metas y objetivos justamente generar esta población de referencia para poder tener una evaluación genómica de la raza. Una vez construida esta población de referencia, agregarles criterios de edición, así como exigimos que la información de los datos recolectados a nivel de campo cumplan con cierto nivel de calidad. Lo mismo sucede con la información genómica. Esa información provino de distintos paneles, por lo cual hubo que hacer una imputación a un único panel. Y una vez listo esos procesos, ya pasamos, digamos, a la evaluación propiamente dicha. Para eso, lo que hicimos algunos ajustes a la evaluación, actualizamos la definición de grupos genéticos, ahora tenemos 5 grupos genéticos definidos, y además agregamos una corrección en el cálculo de las precisiones por el nivel de consanguinidad de cada uno de los animales. Y se tuvo que eliminar también algunos parentescos o algunos genotipados, dado que surgían algunas inconsistencias entre ambas fuentes de información. Una vez realizado esto, se sigue con los criterios de edición y de corridas, digamos, y modelos que venimos haciendo rutinariamente para la raza. ¿Cuál fue el efecto de esta incorporación de información? Bueno, a nivel de toda la población, las correlaciones de los DEPs para todas las características es bastante alta. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los animales no van a sufrir grandes modificaciones, y donde vamos a estar viendo más modificaciones son obviamente en los animales genotipados, y ahí Mario les va a mostrar algunos ejemplos. Y nada, para reforzar la idea, la estructura de lo que es la evaluación genética Angus sigue siendo la misma. La información viene de las cabañas, que son los que toman los registros. Se unifica toda la información a nivel del SRGen. Y lo que hacemos distinto ahora es incluir a ese proceso una fuente de información adicional,
que se origina a partir de las muestras de pelo o de las muestras biológicas de los animales, que para la construcción de la población de referencia esta fue recepcionada, procesada, identificada y enviada a genotipar por el banco de ADN de la Unidad de Biotecnología de INIA. Una vez disponibles esos genotipados, Ignacio fue generando una base de datos de genotipados que fue entonces incorporando esos genotipados a esa base de datos, y a partir de esa base de datos luego pudimos hacer la extracción de la información, de la misma forma que hacemos la extracción del SRGen, y generar la evaluación genética con la que estamos acostumbrados a lidiar. Y bueno, y una cosa que me parecía interesante comentarles es, bueno, qué beneficios y cómo son diferentes los beneficios según qué tipo de animal y cómo tomar las decisiones de qué animales mandar genotipar. Entonces, bueno, a grandes rasgos, cualquier animal que participa de la prueba, si lo mandamos genotipar, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener una genealogía más precisa. Por ende, eso me va a permitir tener un DEP más cercano al verdadero valor genético, y eso lo voy a visualizar también a través de un incremento leve en la precisión. Como voy a poder evaluar mejor a ese animal, voy a también de alguna forma evaluar mejor a sus parientes, entonces ellos también van a verse beneficiados por haber genotipado a este animal. Y va a favorecer, en el caso particular de algún animal que le falte alguno de los registros o lo haya genotipado más temprano en la vida, va a favorecer la predicción de aquellos caracteres que se expresan más tardíamente en la vida. Si estamos hablando de un animal trasplante que no tiene dato propio o que no tiene hijos, o sea que no tiene datos, bueno, vamos a poder ahora sí diferenciar a dos hermanos enteros, que hasta ahora dos trasplantes, hijos de mismo padre, misma madre, tenían un promedio de padres, por ende tenían el mismo valor. Y vamos a observar también que ese DEP va a tener una precisión más alta que lo que era antes la precisión obtenida por promedio de padres. Van a tener, por ende, también DEPs más precisos antes de que nazcan sus hijos. Y aclarar que estos trasplantes no van a aportar información a la población de referencia hasta que ellos sean padres y sus hijos sí aporten datos. Mientras tanto, lo que simplemente van a ser animales que pueden ser predichos de mejor manera. ¿Qué pasa si genotipo un animal que ya tiene dato propio? Bueno, vamos a ver un incremento leve, muy leve en la precisión, porque algo de información de ese animal ya tenemos. Ese DEP va a estar un poquito más cercano al verdadero valor genético, pero no se va a modificar mucho. Pero sí vamos a favorecer la predicción de sus parientes, ya sea, y especialmente de sus progenies, ya sea que esa progenie sea genotipada o no. Y ese animal, como tiene dato propio, va a aportar información a la población de referencia. Y por último, el último caso, ¿qué pasa si mando genotipar un padre que ya tiene muchos hijos? Bueno, un padre que ya tiene muchos hijos, nosotros ya conocemos bastante bien el verdadero valor genético de ese animal, por ende no deberíamos ver mucho cambio en DEP y tampoco mucho cambio en precisión, pero sí vamos a favorecer la predicción de su progenie, nuevamente la genotipada como la no genotipada, y como es un padre con muchos hijos, va a haber como una catarata a muchos animales. Y sí, vale la pena mencionar que estos padres sí van a aportar en forma muy importante información a la población de referencia. Es importante entonces que este sector crezca lo más posible para así favorecer la capacidad de predicción de toda la raza. Por último, bueno, ¿cómo vemos la incorporación de la información genómica a lo que es un programa de mejora genética? Bueno, lo que pensamos es que potencializa el programa de mejoramiento genético de la raza. Nos va a permitir tomar decisiones más acertadas, ¿no? Porque las precisiones de los DEPs van a ser mejores, entonces vamos a equivocarnos menos al usarlos como decisores. Va a favorecer la predicción de aquellos caracteres que se expresan un poco más tardíamente, como puede ser el peso adulto y en un futuro las características reproductivas, longevidad. Y va a posibilitar acelerar los programas de mejora, en tanto podría tener un conocimiento un poco más preciso del animal a edades muy tempranas. Si elijo una estrategia acertada en cuanto a cuándo
hago ese muestreo y cuando tomo las decisiones de selección, tengo la potencialidad de acelerar el progreso genético. Y también puede posibilitar en un futuro incorporar características que sean de difícil medición, porque justamente estamos creando esta conexión a través de la información genómica. Entonces, solo remarcar que es importante lograr que la población de referencia nuestra de la raza sea lo más grande y lo más representativa posible dentro de la población Angus. Dos comentarios finales. El poder ir más rápido en cualquier tema siempre quiere decir que tenemos que estar más seguros en la dirección en que vamos. Entonces acentúa la relevancia de afirmarnos en lo que son las metas de selección, ¿sí? Y tener claro que con o sin genómica solamente podemos mejorar estas características si las medimos. Eso tiene que seguir siendo claro. No hay otra forma de mejorar las características sin ser a través de las mediciones. Y bueno, remarcar en este proceso la relevancia del SRGen en cuanto a que nos ayuda a tener información de más calidad para lo que ya estamos evaluando y también nos va a ayudar a poder desarrollar nuevas características y ahí estamos haciendo mucha fuerza con las características reproductivas para poder incorporarlos en estas metas de selección de que hablábamos. Y recordar que el motor del proceso son y siguen siendo los registros productivos a nivel de cada una de las cabañas de ustedes. Y bueno, con esto estamos a las órdenes para preguntas más adelante. Van a llegar un montón de preguntas seguramente, Olga. Hay muchísima gente conectada y ya algunas hemos estado recibiendo incluso en el WhatsApp, pero si te parece, bueno, las vamos a ir dejando para el final y para compartir cuando estemos en la ronda de preguntas. Pero lo interesante de esto y lo que nos permite la tecnología es tener la posibilidad de ir, además de lo que estamos escuchando y conociendo y aprendiendo aquí desde el living del Hotel Cottage, nos vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a recibir al doctor Dal Moser, que es decano asociado de la Facultad de Agricultura de la Universidad Estatal de Kansas, en Estados Unidos, y además es consultor de Angus en el programa de evaluación genética. Es un video que ya está pronto, que está subtitulado, así que vamos a compartirlo a continuación y luego continuamos aquí desde el Hotel Cottage. Seguimos sumando más información en lo que es esta jornada de evaluación genética de la Sociedad de Criadores de Angus. Hello, I'm Dan Mosier, Associate Dean in the College of Agriculture at Kansas State University in the United States. I've been asked to talk to you about the benefits of adding genomics to the genetic evaluation of Angus cattle in Uruguay. We've seen in other breeds, in other populations, in other species, the benefit of adding genomics to a genetic evaluation. Genomics greatly accelerates the accuracy and the rate of genetic change that's available. We are able, through genomics, to evaluate more animals for more traits at earlier ages. For example, we cannot evaluate a bull directly for milk production. We can only evaluate females. We can evaluate a bull for milk production through his daughters, through progeny testing, but that takes time. But with genomics, we can accurately evaluate a young bull for his genetic potential to sire daughters that give more or less milk, depending on what is desired. So that's an example of evaluating an animal earlier and thus having more useful information to make a selection decision. This is a table of expected progeny differences from an animal in the American Angus Association genetic evaluation. This is a very young animal, an animal that was produced through embryo transfer. And so the animal has only a pedigree in the genetic evaluation. And these expected progeny differences were calculated only from the animal's pedigree. There were no weights or measurements or any other information used in the evaluation. And you can see these are growth traits, birth weight, weaning weight, yearling weight, and the accuracies of these EPDs are very low because we have very little information to calculate those EPDs. The same for the carcass traits, marbling, ribeye area, fat thickness, carcass weight,
You can see that the accuracy is very low. And for some traits, such as scrotal circumference, heifer pregnancy percentage, DMI is dry matter intake or feed consumption, that they had no EPDs at all. After genomic testing of this animal, it's still a young animal, but by adding genomics into the evaluation after a DNA sample was taken, submitted to the lab and genotyped, and that genotype added to the evaluation, we see, first off, much higher accuracy for the growth traits. As high as if the animal was old enough to have its own yearling weight taken and submitted to the evaluation. That carcass traits, we evaluate carcass traits through ultrasound scanning, but this animal was not old enough to have an ultrasound scan yet. But again, we see just as high an accuracy with genomic testing as if we were able to scan the animal for carcass traits and add that information to the evaluation. We'll still want to scan this animal when they're old enough, and that will increase accuracy even more. And for some of these other traits where the animal had no evaluation whatsoever, they now have an EPD for scrotal circumference. They now have an EPD for heifer pregnancy percentage. They now have EPDs for feed intake and feed efficiency. And so the amount of information we have on this animal has been increased dramatically. Breeders sometimes ask, how does this work? How do we use genomic testing to make these EPDs more accurate? The genomics give us a more accurate pedigree and better describes relationships between the animal of interest and its ancestors and other animals in the population that might share some of their genetic information, some of their chromosome segments, if you will. This is a pedigree of an Angus animal. Animal X is the animal of interest. And of course, we have the father, the sire, and the dam, the mother, and then the grandparents. Paternal grandsire, paternal granddam, maternal grandsire, maternal granddam. And in a traditional genetic evaluation without genomics, we would assume that this animal gets equal contribution from sire and dam and equal contribution, 25%, from the 4 grandparents. But we know in reality that that's not exactly right. Genomics can show us the true percentages of genes in common between an animal and ancestors and other animals in the population. For example, this bull makes many sperm cells, and every one is slightly different. That his chromosomes come half from his father mostly and half from his mother. But when he makes a sperm cell, some of the sperm cells have more chromosomes from his father. Other sperm cells that he makes have more chromosomes from his mother. And so what this calf got is impossible to know unless we use genomics. But with genomics, we can tell what was the real contribution of these ancestors to him. And for one of his siblings, it would be different because every sperm cell is different. If we have a genomic test result on this animal, and we have it on at least some of the animals in the pedigree, then we can more precisely estimate the true relationship. For example, with genomics, we learned that the actual percentage of genes in common between the animal and the sire is more than 50%. It's actually 52%, because some of the genes that came from the mother, this bull had too. He had them also. And so the percent of genes in common, which is used in the genetic evaluation, is not 50%, it's 52%. We also learned that the egg that this cow created that resulted in this calf was composed more of genetic material from her mother and less from her father. You can see the percentage of genes in common between the animal and the maternal granddam is 31%,
and the maternal grand sire is only 21%. In a traditional evaluation, we would have assumed those were both 25%. What that means is that if this cow is especially high or low genetically for some trait, that impacts the EPD on this calf. And whatever the value of this particular bull, that information has less impact on this calf because the relationship is less. Again, another a maternal sibling, another calf from this cow would have different values. This cow will also have some eggs that have more of his genetics, her sire, and this number would be higher, and this calf's EPD would be affected by that. But it's not just genomics that makes a strong genetic evaluation. It's also important to have performance records, measurements of economically important traits. The American Angus Association has the strongest genetic evaluation in the world, not only because they have the most genotypes of any beef evaluation, but also because they have the most records. 9 million animals with weaning weights going back for many, many years. Over 120,000 individual carcass measurements, and 2 million animals measured with ultrasound. They recently announced that they have surpassed 1 million animals with genotypes in the evaluation, but without all the data, the genotypes really don't have very much impact. It's important to understand that many other breeds in the United States and in other countries have very successful genetic evaluations with many fewer genotypes and with many fewer records. That some beef breeds in the United States have started their genetic evaluation with as few as 3,000 genotypes. So while a very large number of genotypes is a goal, you don't have to wait until you have those kinds of numbers to have a successful evaluation. Even just a few thousand animals genotyped can significantly add accuracy to the genetic evaluation. It's important to understand that in the future, while genotypes will improve the evaluation, data collection must continue. The weights, the ultrasound measurements, those are more important than ever, because not only do they impact the animal that the record is taken from and its pedigree relatives, but now genomic relatives, other animals in the population that share genomic segments also are impacted by those records. And it's important to continue to measure animals each generation, because if we stop measuring, not only will the evaluation not get better, but it will actually decay in its accuracy if we don't measure a sufficient number of animals in every generation. Breeders sometimes ask about genotype by environment interactions and how that impacts the genetic evaluation. In North America, we have a combined genetic evaluation with American Angus Association and Canadian Angus Association data. And together, we have a much larger database and more genotypes than either country would have by itself. But we have data in the evaluation from Canadian provinces of Alberta, Manitoba, Saskatchewan, where they have very cold winters. We also have data from the Gulf Coast, Florida, South Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, where they have very hot, humid summers, in some cases subtropical environments. And we find that bulls rank very similarly for most traits across those environments. There are some exceptions, particularly when traits like that impact environmental adaptability, such as hair coat, are considered. That we know that there are some genetics in the Angus breed and in other breeds that lend themselves to easier hair shedding in the summer, and other bloodlines that develop heavier winter coats and give them more protection in the cold. And now the American Angus Association has an expected progeny difference for hair shedding. So that's an example of, if you're
producing cattle for an extreme environment to pay attention to those traits and to try to select animals produced in an environment similar to your own. As I advise breeders on how to use genomics in their breeding programs, I think it's important to understand to test all the animals that are being considered and not just the very best ones. When genomic testing was new in the United States and much more expensive than it is now, it was common for Angus breeders to test some bulls that they had for sale, but only the very best ones. But what they found is that there were animals that they thought were average in their herds or below average that they were not testing. But if they tested those animals, they found that some of them were actually better than they thought. That even though their pedigree or their own performance might say that that animal is below average, genomics showed that they were actually above average. But you have to test the animal to find out. So it's important to test a wide group of animals and not just a very select few. Angus breeders and other seed stock breeders in the United States are now very commonly testing their own replacement females. And they use that information to get a more accurate genetic evaluation on those young cows and use that in their mating decisions. They may find that in a few cases, a young female has a slightly different genetic profile than what they might have assumed from their pedigree. They're stronger for certain traits and not as strong for other traits. And they can use that information to select the best sire, the best artificial insemination sire to breed that female to, and in the end produce a more desirable calf for their customer. It's important to remember that when making selection, that when we add genomics to the genetic evaluation, the best tool for selection is the genomically enhanced EPD, the tool that has all the information combined together. You may be provided information that's calculated from genomics alone, some sort of score or percentile ranking from only genomics, and that's not as accurate as the EPD. It's much better to focus on the genomically enhanced EPD and not genomic only values. This is a table from the American Angus Association that shows the impact of genomic testing on accuracy of young animals. So what we call the progeny equivalent value. Basically, that's saying that this is the number of calves that would have to be produced by an animal, a bull or a cow, in order to get the same EPD accuracy as they would get from genomics. For example, for weaning weight, the number is 27. And so if we have a young calf with no information, only a pedigree, and we calculate an EPD from genomics, so we have the pedigree and we have genomics together, the accuracy that you get from that is the same as if the calf had no genomics, but had 27 measured progeny. For some traits, it's higher. For some traits, it's lower. But I always point out this is more calves than, in most cases, a cow can produce, unless she's used in embryo transfer. And so the amount of information that we can get on replacement females, or the amount of information that can be used on a young bull that is for sale, that is significant accuracy, and that is significantly reduced risk for your bull customer, because a genomically tested bull is a partially proven bull, and they can be even more confident that the animal's progeny will perform the way the EPDs predict. It's been a pleasure to visit with you and to work with the Angus Society of Uruguay on this exciting project to add genomics to the genetic evaluation. I look forward to continued conversations with the technical committee and the scientists at INEA, and would be happy to answer any questions that you have. You can reach me by email at the address below. Thank you.
Bien, muy interesante el aporte del doctor Dan Moser. ¿Hace cuántos años, Diego, que participa el doctor en la prueba de evaluación y en trabajo con Angus? ¿Desde hace cuánto se lleva adelante? Y se cumple un año exactamente que se incorporó a la técnica en esta consultoría que estamos haciendo. Y bueno, la verdad que bien interesante, capitalizando también toda la experiencia que él tuvo en la American Angus, aparte de que hoy es profesor de la Universidad de Kansas. Así que bueno, para nosotros realmente nos está haciendo un aporte valioso y también está en contacto con el equipo técnico de INIA, porque la idea es que ese aporte nos lo pueda hacer a todos, por supuesto. Y bueno, seguimos trabajando y ahora con miras de incorporar características maternales en un futuro próximo, ¿no? Bien. Hablando de incorporación, el que se incorporó al Living y se sumó es el vicepresidente, Álvaro Díaz Nadal. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Martín. No, el micrófono, porque estamos sin... Ahora sí. Buenas noches, Martín. Venimos de afuera y llegamos un poco tarde. Ya estaba empezado el panel y lo miramos de afuera. En un evento que consideramos importantísimo para la raza. Esto es un antes y un después. Y como siempre digo, cuando hablamos de la raza, hablamos de la ganadería del país. Son incorporaciones que nos van a permitir acortar mucho terreno para mejoras estratégicas del productor comercial y la cabaña, como siempre, haciendo punta en estas cosas. Álvaro, una de las preguntas que recibía hoy mientras estaba una de las presentaciones, además de lo que es el trabajo comercial, está naturalmente también el trabajo que se hace en la pista de parte de los jurados. Y en el caso tuyo te ha tocado trabajar no solamente en pistas aquí de Uruguay como jurado, sino también en la región. ¿Puede ser esta herramienta algo que termine favoreciendo y apoyando y siendo también un elemento que se ha utilizado también luego en lo que son los trabajos en pista? ¿O va más en la línea de lo que es lo comercial? No, yo creo que puede hacer un aporte, porque hoy cuando juramos animales en las distintas pistas tenemos datos de PD, pero con baja confiabilidad. En este caso nos va a permitir confirmar algunas características deseables y a la hora de tomar alguna decisión pienso que puede ser bien importante. Hasta ahora los DEPs, los jurados los usamos, pero somos conscientes de que con la baja confiabilidad que tienen los animales jóvenes no puede ser un elemento definitivo. Y creo que en este caso puede aportar mucho. Bien. Vamos a arrancar con algunas preguntas. Me voy a la punta, Ignacio. Vamos a arrancar hablando un poco de cómo se conforma la base de datos genotipados de Angus aquí en Uruguay. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Quizás lo primero a remarcar que es un genotipado, porque estamos hablando de genotipados y la base de datos genotipados, y quizás es un término un poco medio raro que no lo conocemos. Entonces, el genotipado no es ni más ni menos que poder saber el perfil genético que tienen los individuos, en este caso animales, pero toda esta metodología se desarrolló en humanos, en genética de humanos. Entonces, lo que se hace, una vez que conocemos el genoma, podemos determinar cuáles son posiciones que los individuos tienen en forma diferente. Esas posiciones que tienen forma diferente son lo que conocemos como SNPs. Entonces, son marcadores moleculares, que hoy Olga mencionaba, hablamos de SNPs, de paneles, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, esa información, cuando se hace el genotipado, en realidad utilizamos herramientas que están disponibles, como decía, por lo que han sido los avances en genética de humanos, y que nos permiten poder, de una muestra biológica, saber los perfiles que tiene cada individuo. Entonces, esos SNPs están puestos en ciertos arreglos, que son lo que mandamos a genotipar, que están puestos en ciertos paneles o chips, como también se conocen, que son como unas plaquetas de vidrio, y nos permiten saber, para una gran cantidad de SNPs o de marcadores, cuáles son las variaciones que existen entre individuos. Entonces, el genoma, tanto en humanos como en animales o en plantas, es muy similar para todos, pero existen posiciones que cambiamos y que hacen que nosotros seamos diferentes. Bueno, justamente eso es lo que nos permite ver. Entonces,
Ese es el genotipado. Entonces todo empieza con una muestra de ADN que proviene de una muestra de pelo o una muestra de sangre o una muestra de semen en el caso de los toros. Y ese material biológico se extrae el ADN, se manda a un laboratorio y ahí obtenemos lo que es ese genotipado. Ese genotipado son números, 50.000 números. Eso, de alguna forma, hay que empezar a manejarlos desde el punto de vista informático y ahí es donde tenemos bases de datos que nos permiten hacer ese banco que estamos utilizando hoy en la evaluación de Angus. En INIA administramos o gestionamos lo que son resultados de genotipados de varias razas y de especies animales y para eso tenemos disponibilidad de ciertas bases de datos y tenemos que hacer un control de calidad bastante importante porque, bueno, como en todas las cosas siempre hay errores y parte de los trabajos que se hacen a nivel de la base de datos para luego alimentar la evaluación genética es justamente va en lo que es esa calidad. Y no ocurre muy frecuentemente que tengamos individuos genotipados más de una vez, con identificaciones diferentes, porque a veces nos podemos equivocar. Entonces, todo ese tipo de controles de calidad, cada vez que llega una muestra a INIA, lo que se hace es se compara esa muestra, ese genotipado, contra toda la población que tenemos genotipos. Similar con lo que ocurre cuando uno escucha en la televisión que estamos viendo, bueno, si el ADN en lo que es en humanos, si da para cuando tiene que hacer una validación, por ejemplo, en cosas criminales. Bueno, acá lo hacemos para ver si esa muestra ya está ingresada en el banco o de esa forma. De la misma manera podemos verificar si esos animales, cuando conocemos las paternidades o genealogías, si realmente son, porque a veces puede ocurrir que no sean, y son parte de los chequeos rutinarios que hacemos para conformar esa base de datos. Y por último también muchas veces hacemos mucho hincapié en lo que es a la identificación de los individuos, entonces porque esto luego entra en lo que es en la evaluación genética. Entonces ahí nos interesa saber si el sexo del individuo que está siendo declarado como que se genotipó realmente es el mismo y también podemos determinar esa información a partir de esa muestra o de ese genotipado. Y por último, cuando estamos manejando más de una raza, una de las cosas que estamos viendo es que corremos o validamos ese individuo contra el resto de la población, incluso de otras razas, y hemos encontrado a veces que nos encontramos con animales declarados de una raza y de otra. Entonces, estas son de las tareas rutinarias que se hace a nivel de conformar esta base de datos, en este caso para Angus, pero bueno, involucra a otras razas también. Así que eso es un poco, en términos generales, la base de datos. O sea, terminamos haciendo la incorporación manejando de miles de marcadores. Hoy hablaba de lo que son los paneles. Esos paneles hay de distintas empresas que están que se ofrecen y siempre están en los números de 20, 25.000, 30.000, incluso hasta 700.000. Entonces, en el caso de Angus en particular, utilizamos un panel que son cerca de 80.000 marcadores y como los paneles tienen un número diferente, tenemos que llevarlos a un número, vamos a llevarlos a todos a una misma base. Entonces, para eso usamos herramientas estadísticas de imputación, o sea, tratamos de rellenar los agujeros faltantes para que todos los individuos tengan esa información, que es luego lo que utilizamos en la evaluación. Así que, groseramente, ese es un poco cómo se conforma. Hoy, si bien estamos manejando genotipados de un solo panel últimamente, en el correr de los años hemos utilizado de varios laboratorios y esto está abierto que otros laboratorios, otros paneles, porque esto además lo que ha ocurrido en estos 10, 11 años que la genómica está a nivel de bovinos, hay una infinidad de paneles. Hoy en la base de datos de INIA tenemos más de 30 o 40 paneles que estamos recibiendo de distintas... O sea, a veces son diferencias mínimas, pero luego cuando uno lo quiere llevar a una misma base es cuando tenemos que empezar a tener este tipo de manejos de bases de datos, de informática, etcétera. Ignacio, te invito a vos, a la gente que está aquí con nosotros en el living y a los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a sumar a un compatriota, alguien que familiarmente además está muy vinculado a la raza. Vamos a recibir en este momento al doctor Francisco Peña Garicano. Francisco, ¿estás por allí? ¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de saludarte. A ver si te podemos escuchar. Dame un segundo. Está... que prende el micrófono. Ahora sí. Estas cosas ocurren cuando estamos en vivo. Ahora sí, Francisco. ¿Qué decís, Martín? ¿Todo bien? Pero muy bien, bárbaro. ¿Cómo estás, Francisco? El gusto de recibirte. Excelente. Muchas gracias y muchas gracias a Diego, Juan Pablo y a toda la sociedad por la invitación.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo viene esa experiencia en Estados Unidos en primer lugar. Contanos un poquito qué es lo que estás haciendo allí en Estados Unidos antes de meternos un poco en lo que es la charla y la presentación que nos convoca, que tiene que ver con esta presentación de la Sociedad de Criadores de Angus. Cómo no. Bueno, yo soy profesor asistente en el Departamento de Ciencia Animal y Ciencia de Leche en la Universidad de Wisconsin-Madison, en el área de genética animal, genómica animal. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo se dio este arribo a Estados Unidos? ¿Cómo se da esta oportunidad de estar trabajando allí? Bueno, de formación yo soy biólogo y bioquímico, soy egresado de la Facultad de Ciencias. Y después en un momento me uní a la cátedra de zootecnia, a la Facultad de Agronomía, donde además hice una maestría en la Facultad de Agronomía, y después me vine a hacer el doctorado a Estados Unidos. Lo hice justamente acá, en el mismo lugar donde ahora estoy trabajando. Tuve unos 5 años en la Universidad de Florida y hace un año que estoy de vuelta en Wisconsin. Francisco, y entrando ya en el tema, ¿qué importancia tiene en este caso para el Angus, para la ganadería de Uruguay, incorporar esta herramienta? Bueno, es una gran pregunta. La genómica ha transformado, sin lugar a duda, los programas de mejora genética mundial. Los ha transformado en lo que es el mejoramiento animal, lo ha transformado en lo que es el mejoramiento genético en plantas, y está transformando lo que es la medicina humana, lo que conocemos como medicina de precisión. Creo que lo que estamos celebrando hoy es el desarrollo de una población de referencia nacional, una población de referencia local, que es el objetivo último de cualquier programa de mejora genética en un país, es contar con una población de referencia a nivel nacional. Eso tiene muchas ventajas. Desarrollar una ecuación de predicción utilizando una población local es sumamente importante, porque cuando uno predice, esa predicción viene con cierta confiabilidad. Y posiblemente el factor que tiene el mayor impacto en esa confiabilidad es la distancia genética, la relación genética o de relación de parentesco que hay entre el animal que uno está prediciendo y la población de referencia con la que uno desarrolló la ecuación. Y sin lugar a dudas, si uno está tratando de predecir un Angus en Uruguay, la distancia genética es mínima cuando la población de referencia se ha desarrollado en Uruguay, en lugar de utilizar una población de referencia de otro país. Francisco, esto nos deja de alguna manera oposición a Uruguay al mismo nivel de lo que es, en este caso, Angus de Estados Unidos. O sea, nos está ubicando, digamos, en un nivel de igualdad con respecto a lo que es una ganadería de punta, en este caso, como es la de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El objetivo último de un programa de mejora nacional que incorpora la genómica es desarrollar su propia población de referencia, y es lo que estamos celebrando en esta jornada, ¿verdad? Uno va a mejorar las precisiones en la predicción porque minimiza la distancia entre el animal que predice y la población de referencia. Uno predice el desempeño de un animal utilizando una ecuación que fue desarrollada en el mismo ambiente y en el mismo sistema productivo, y entonces de esa manera minimiza un posible re-ranking de los animales por una posible interacción genotipo por ambiente. Por ejemplo, si llega a utilizar una ecuación desarrollada en otro país, en otro ambiente, o principalmente en distintos sistemas de producción. Y por último, que es muy importante, uno desarrolla una ecuación de predicción y va a predecir para las características que son importantes para el país.
Otros países, otros programas de mejora miden características en distintos tiempos, miden carcasa en distintos momentos, tienen otras características que para ellos son importantes, para el Uruguay no lo son, y hay características que para el Uruguay son importantes que otras poblaciones no la tienen. Así que en definitiva, desarrollar una población de referencia local es el objetivo último, porque de esa manera uno logra predicciones genómicas más precisas, predice el desempeño de un animal en el ambiente donde ese animal se va a desempeñar y en el sistema productivo donde se va a desempeñar, y para las características que son importantes para esa población. Bien. Ignacio, quiero que, si bien ya comentabas algo en lo que fue la presentación tuya, profundizar un poquito más en cómo se hace, digamos, esta evaluación genómica para poder de alguna manera profundizar antes de continuar con respecto a lo que es el trabajo, digamos, de campo, para de alguna manera... si bien algo comentabas en la primera introducción, me parece interesante aprovechar y teniéndote aquí, profundizar en este aspecto. Bien, yo creo que lo más importante, lo primero es empezar con lo que Olga decía, o sea, esta evaluación genética o esta evaluación genómica sigue siendo la misma evaluación genética, o sea, seguimos prediciendo méritos genéticos de los individuos. Entonces, quizás uno cuando escucha evaluación genómica trata de asustar, pero en realidad lo que estamos es haciendo predicciones de méritos genéticos. Esas predicciones de méritos genéticos, ahora tenemos un componente más, seguimos usando los registros, los fenotipos, las relaciones de parentesco dados por la genealogía, pero le incorporamos otro tercer elemento que es la información genómica, como decía hoy anteriormente, esos SNPs o esos marcadores moleculares. Y una cosa que vale la pena aclarar, que acá no estamos midiendo genes, lo que estamos viendo son marcadores, entonces que a veces también lleva a la confusión. Entonces, esa información de marcadores en realidad están cubriendo todo el genoma y nos permiten estar capturando la información de los genes, que son en realidad los responsables en desarrollar o expresarse en forma diferencial. Yo noté algunas cosas que tú mencionabas recién. Hablabas de un panel. ¿Qué es un panel? Bueno, un panel, como yo decía, es como es no traje ninguno, pero es como una tarjetita de cristal, de un vidrio, donde tiene muchos pocillitos, en donde lo que se pone son muestras conocidas de secuencias de ADN, para luego poder mandarlo a una máquina y en función de las que estamos viendo, podemos identificar en el genoma, en esa posición exacta, cuál es la variante que tenemos. Ese panel se conforma de tener 50.000, 60.000 o 100.000 de ese tipo de información. O sea, entonces un panel es un conjunto de marcadores moleculares que están establecidos y hay hoy por hoy, después que se desarrolló el genoma a nivel de bovinos, hay una lista muy grande de marcadores y bueno, esos son, los investigadores tratan de seleccionar y hay una base bastante... vamos a decir, en común acuerdo en la comunidad científica que se utilizan esos marcadores y son los que estamos utilizando acá también. Esos son, o sea, un panel es un conjunto de marcadores moleculares que luego los utilizamos para hacer esos genotipados, vamos a decir. Bien. Vamos a hacer una cosa. Francisco, ¿seguís por ahí? Sí. Sí, estoy acá. Bien, perfecto. Francisco, te invito a que nos sigas acompañando. Vamos a hacer un breve corte, vamos a continuar con la presentación. Hay otras preguntas que han ido llegando para vos que te las vamos a trasladar en instantes. Así que en instantes continuamos desde el living y contigo desde Estados Unidos. Excelente. Perfecto. Detrás de cada animal hay una historia que no se ve a simple vista. Y una buena decisión se basa en fenotipo más EPDs. Por eso la genética que compras hoy es el futuro de tu rodeo. Sociedad Ganadera El Yunque presenta su 21º remate anual. Martes 5 de octubre, local El Yunque, Fraile Muerto, Cerro Largo. 110 toros PI, 160 vientres SA y 40 vaquillonas PI. Flete gratis. Remata Mega Agro. Colabora Pepo Matos, financia Scotiabank, auspicia Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay. Descarga la app del Yunque en Apple Store o Google Play. Sociedad Ganadera El Yunque, a lo toro. Continuamos, y qué rápido se va la hora en la medida de que, bueno, esto viene de forma muy dinámica, con distintas
opiniones, visiones. Siguen llegando muchísimas preguntas, mucha gente que está conectada a través del canal de la Sociedad de Criadores de Angus y también de las redes sociales. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Mario Lema ahora, que ya lo saludamos, Mario. Bueno, la idea es hablar un poquito más de cómo observás esta evaluación genética, de lo que le va a aportar a la raza y de lo que le va a aportar a la ganadería, de acuerdo a lo que es la experiencia que tiene el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ya lo decía Olga, Ignacio, bueno, hablábamos un poco y repasábamos la historia también de la relación que hay del trabajo de la Sociedad de Criadores con el INIA. Concretamente, ¿qué le va a aportar, digamos, a lo que es la raza, la producción? Profundicemos en esto para seguir entendiendo un poco más de lo que es esta herramienta. Bien, la idea es un poco ver sobre ejemplos más concretos las ventajas que tiene la genómica y cómo avanzar en el uso de la misma. La idea es presentarles brevemente algunos ejemplos de cómo acceder a la información y cómo poder utilizarla, que lo mencionaba Olga anteriormente, es muy similar o exactamente igual a cómo veníamos utilizando la información de las evaluaciones genéticas. Entonces hoy la información queda disponible en estas tres lugares, digamos, una página web que es geneticabovina.com.uy. Eso es, la información queda publicada, disponible para todos los ganaderos y productores que quieran acceder. También en el SRGen, aquellos que utilizan el sistema de registros que ha desarrollado INIA, y aquellas cabañas participantes de la evaluación genética, se le envían reportes individuales con la información de la cabaña y de los padres también de la raza. En el caso de la página de genética bovina, cualquier usuario puede acceder, cualquier persona puede acceder. Está la información de Angus y en ella va a poder encontrar listados de toritos jóvenes, de hembras, de madres y de padres. Va a poder buscar información dentro de cabañas y búsqueda de animales individuales. Toda la información de la evaluación genética de Aberdeen Angus es pública y disponible para todos aquellos que la quieran consultar. Y la información genómica, digamos, vamos a identificar los animales que tienen genotipado y que fue utilizado dentro de la evaluación con una columna que se llama GDEP, y es los animales que presentan la letra G, son aquellos animales que fueron genotipados y que participaron de la evaluación. Pero esencialmente el uso de la información es igual a cómo veníamos haciéndolo. Esto es un poco una novedad dentro del sistema de registros del SRGen. También está disponible a partir de este año la información de animales de los DEPs y también de los animales genotipados. Y en el caso del sistema de registros, aprovechamos ya para un poco mostrarles algunas de las ventajas que tiene, y es el poder, por ejemplo, en este caso es el informe de un resumen del productivo de una vaca, en la cual se pueden ver todos los servicios que ha tenido, diagnósticos de gestación, parición y pesos. Y lo menciono porque esta es una de las ventajas que puede llegar a tener la genómica en el caso de cuando podamos acumular información reproductiva, utilizar la genómica también para poder obtener evaluaciones de características reproductivas, en las cuales estamos trabajando desde hace ya varios años. Entonces, si tenemos que hacer algún comentario general de lo que es la evaluación genética, con genómica vemos que hay un cambio en general, se ve pocos cambios, con algún leve incremento en el peso del destete, y en el caso de los 18 meses incluso un poco menos, pero el resto de la evaluación permanece como incambiada. Y hay una cosa que sí queríamos hacer un poco de énfasis, y es que un animal genotipado no es mejor. El hecho de que a un animal se le saque una muestra de ADN y se mande a genotipar no hace que ese animal sea superior. Vamos a tener, sí, una estimación de su mérito genético más precisa, pero es solo eso, y nos parece importante remarcarlo. Y en cuanto a la lectura de la evaluación genética en relación, para aquellos que estén más familiarizados en cómo
cómo se lee una evaluación genética. En las columnas tenemos las diferentes características que evalúa la raza Angus, que son el peso al nacer, el peso al destete, la habilidad materna, el peso a los 18 meses, el peso adulto, circunferencia escrotal, área de ojo de bife, grasa y marbling. Y en las líneas, esto es una tabla de percentiles, se clasifican en franjas los valores límites para cada una de esas características. Si nosotros eso lo comparáramos con la evaluación del año 2020, que no incluía genómica, y tanto los valores máximos y mínimos como el percentil 50 se encuentran muy parecidos a la evaluación 2020. Eso quiere decir que la incorporación de genómica no generó modificaciones muy grandes dentro de la evaluación. ¿Y cómo interpretar esto gráficamente? Nosotros vemos en este esquema los resultados de la evaluación de 2020 en el eje inferior, los resultados de la evaluación 2021 en el eje de las Y, digamos, en la gráfica. Si todos los animales tuvieran en los 2 años exactamente la misma evaluación, coincidirían en la línea roja, y eso significaría que no hubo modificaciones. Y un poco, si se separa mucho o poco de esa línea, veríamos los cambios. La incorporación de la genómica no ha tenido grandes cambios, vemos algunas variaciones en los animales, pero no ha tenido grandes cambios. Lo que sí se visualiza es un efecto en el gráfico de la derecha, que es sobre las precisiones de los animales, y hay una tendencia general al incremento en las precisiones, en este caso utilizando la característica de peso al destete. Cuando ponemos un poco más de foco en lo que son los animales genotipados, para la misma característica, peso al destete, en el gráfico de la izquierda, graficamos los valores para estos animales genotipados de lo que resultado de la evaluación en 2020 y esta evaluación con genómica, y vemos variaciones, pero no son variaciones demasiado significativas, y en general los animales se mantienen en rangos semejantes. Entonces, los animales que tienen mucha información cambian poco, y eso lo podemos ver en el gráfico de la derecha, donde estamos graficando la precisión de las estimaciones de los DEPS, y vemos que en los valores más hacia la derecha, donde estamos más cerca del 1, es decir, con precisiones más altas, los valores cambian poco, y en animales que tienen precisiones bajas en la evaluación 2020, vemos que ahí sí hay un movimiento mayor, y en general la tendencia es a que sean superiores. Pero una de las cosas que tenemos que también remarcar es que los animales genotipados tienen un DEP más preciso, pero eso puede indicar que los valores suban o bajan, ¿no? No deberíamos tener una tendencia en una sola dirección. Y yendo un poco a los ejemplos más concretos, esto es visualizando no es para que fijen los valores, sino es solo para tratar de visualizar. Estos son 4 animales que son embriones de una combinación de padre y madre en la evaluación 2020, que no disponían de evaluación genética porque sus padres no contaban con información, no se le podía calcular promedio de padres, y por tanto esos embriones, hasta que no tuvieran hijos, no iban a poder contar con evaluación genética. En esta evaluación, ustedes ven que están todas las líneas en blanco, y la columna de genotipado en la evaluación anterior no estaba disponible. En el caso de la evaluación 2021, esos animales fueron genotipados y cuentan con información completa para todas las características. Es decir, ahí tenemos una de las ventajas. Y una ventaja adicional es que, si bien estos embriones son hijos de la misma donante y el mismo toro, podemos encontrar diferencias dentro de los hermanos enteros, incluso antes de que ellos tengan descendencia. Otro ejemplo que podemos ver también basado con embriones son una serie de 6 hermanos enteros, también con el mismo padre y la misma donante, en las cuales era posible calcularle un promedio de padres, es decir, teníamos los 2 padres participaban de la evaluación y era posible estimarles un valor. Todos tienen evaluación para algunas características de crecimiento principalmente, pero si ustedes pudieran ver en detalle esos números que están
muy pequeños, pero capaz que me tienen que creer, son iguales. Es decir, la evaluación que surge del promedio de los padres es igual para todos los individuos. Es decir, tanto machos como hembras, nosotros le podemos asignar el mismo valor. En la evaluación de este año, estos mismos animales, cuando los observamos, tenemos una serie de animales que son los superiores, que están genotipados y que vemos incorporan evaluación para todas las características y además podemos encontrar diferencias dentro de los hermanos enteros. Es decir, que nos permite diferenciar los animales siendo sin información productiva y siendo hijos del mismo padre y de la misma madre. Y en el caso de los dos inferiores son dos embriones de esa misma combinación de los que estaban encima, que no fueron genotipados y que por tanto mantienen el promedio de padres. En el caso de toros con muchos hijos, esto es una línea de un toro que tiene más de 150 hijos, un toro nacional. Tenía una evaluación en el año anterior, en el año 2020, cuando miramos la misma información de este toro ya con la incorporación genómica, este toro fue genotipado, vemos que hay algunas variaciones, algunas características suben en precisión, pero si lo miramos en términos generales se mantienen mucho los valores. Es decir, en toros que probados con mucha cantidad de hijos, lo que comentaba hoy, va a aportar a la población de referencia y a la evaluación en su conjunto, pero no vamos a ver diferencias importantes en el individuo. Algunas consideraciones, como para ir un poco redondeando las ideas, es que la mayoría de los animales que no tienen genotipado en esta evaluación cambian muy poco o no cambian en relación a la evaluación pasada. En aquellos animales que sí fueron genotipados, es decir, que su información genómica fue tenida en cuenta en la evaluación, vemos que los DEPs particulares para distintas características pueden subir o bajar y es importante que no se observe una tendencia en ese sentido. Algunas características mejoran su precisión y en el caso de los embriones, sí ahí se ve una mayor utilidad, podemos obtener estimaciones del mérito genético diferentes al promedio de los padres. En cuanto a la evaluación en sí, nos parece relevante poder incrementar esa población de referencia, es decir, poder incorporar mayor cantidad de genotipados para poder mejorar aún más las predicciones de esta forma. Y un concepto que nos parece importante es que la selección de los animales la debemos continuar como la venimos haciendo desde un poco lo que comentaba Juan Pablo, estos 30 años de evaluaciones genéticas de la raza Angus, seguir seleccionando los animales por las DEPs, y el beneficio de genotipado lo vamos a ver en la precisión de esas estimaciones. Cuando pensamos en qué animales genotipar o cuáles serían las recomendaciones más concretas a los cabañeros en cuanto a tomar esas decisiones, dentro de las cabañas, los animales que se han destacado dentro de la cabaña, es decir, los toros propios que se utilicen, los toros que se usen en inseminación que no sean propios pero que no estén genotipados, y las madres que tengan mucha descendencia dentro de la cabaña. Y tenemos otro plano que es dentro de los animales, para tomar decisiones con cuáles animales nos vamos a quedar, sean toritos de reemplazo o vaquillonas, en esos animales también marcar un poco el foco, y principalmente los embriones, que de otra manera en algunos casos no consiguen DEP. En todos los casos, los animales que son genotipados van a aportar información a la población de referencia y mejorar la evaluación en su conjunto. Para cerrar, todos los animales participantes de la evaluación genética de la raza podrán enviar muestras a genotipar, es decir, van a poder tener la opción de sacar muestras de pelo o de otra vía y enviar a genotipar. El genotipado va a tener un costo aproximado a los $35 por animal. Un poco la operativa de cómo va a ser esa llegada de muestras la va a comunicar la sociedad de criadores, porque está un poco en discusión la operativa de eso. Y
toda la gente que genotipe tiene que tener claro que sus animales y sus genotipados van a contribuir a fortalecer la evaluación de la raza en su conjunto, más allá de los beneficios propios que tengan en sus animales. Eran un poco los conceptos que queríamos conversar con ustedes y tratar de llevar un poco más a los ejemplos concretos el uso de esta herramienta. Bien, Mario, una de las preguntas que recibíamos justamente iba en esa línea. $35 entonces el costo aproximado. Sí, eso es un valor tentativo, pero digamos, para que tengan un eje de qué es lo que cuesta, pero digamos, eso el valor ajustado será definido por la sociedad. Menos dependiendo, una cosa es la cantidad también después, La pero cantidad, más o menos una referencia el laboratorio, el lugar, etcétera. Está claro. ¿Y es suficiente con una muestra de pelo? ¿Es lo recomendable eso? En realidad, primero, los animales que participan de la prueba, eso quiero hacer un poco de hincapié, es decir, las cabañas que hoy están participando de la evaluación genética podrán muestrear esos animales y hacerlos llegar para realizar su genotipado. Eso tiene como varias etapas. Una de ellas es poder sacar la muestra correctamente, que no se te mezcle. identificar correctamente el animal en un sobre separado para cada uno de los animales, hacerlo llegar, es enviarlo, eso tiene un procesamiento previo, el pago del genotipado, el envío y el retorno de la información. Lleva toda una logística que no es solo sacar el pelo, sino tiene varias etapas. Bien, tú lo decías recién, Mario, pero me parece interesante, Olga, poder reafirmar el concepto. Hay mucha gente vinculada naturalmente a la cabaña que nos está siguiendo. Reafirmar ese concepto que recién Mario mencionaba, los animales o lo que se recomienda, digamos, como prioritario para realizar el trabajo para la evaluación genotípica. Bueno, la recomendación hoy, como estamos empezando con este proceso, entendemos que el primer paso es revisar cuántos animales importantes de su cabaña hoy están genotipados en la población de referencia que hemos ido construyendo. Si son muy pocos, genuinamente les recomendamos que traten de genotipar esos animales que decía Mario, padres que han sido muy utilizados, madres que hayan sido muy utilizadas, justamente para eso, para asegurar la conexión de la cabaña a esa población de referencia. ¿Ah? Si por lo contrario tienen unos cuantos animales que ha usado en la cabaña genotipados, ahí ya puede ir al segundo paso, que va a ser el paso que normalmente vamos a utilizar cuando tengamos una población de referencia grande, que va a ser genotipar los candidatos a la selección. Las vaquillonas o los toritos que estamos viendo que pueden ser candidatos a seleccionar, con el genotipado vamos a poder diferenciarlo de una mejor forma y eso es el fin con la selección genómica. En primera instancia, el primer tema que hay que cubrir es que la conexión sea buena. El segundo, como herramienta de selección en los candidatos. Bien. Y en los candidatos, perdón, cuanto más joven, por supuesto, y muy cerca de donde el momento en que se toma la decisión de selección, mejor. Bien, han llegado un montón de preguntas, pero una de las que elegí tiene que ver con los avances que se han realizado en determinaciones y en predicciones con respecto a lo que es la eficiencia de la conversión de pasto a carne. Y me parece interesante, Juan Pablo, arrancar por el trabajo del servicio de evaluación de reproductores del CER que comenzó en la década del 90, cómo han trabajado y después llevarlo a esta otra tecnología que es más novedosa y que estamos presentando ahora. ¿Cómo han trabajado y cómo han evaluado ustedes esto dentro de lo que es la raza, la evolución que ha tenido la raza en lo que es la conversión de pasto a carne, más allá de que hemos tenido también un aumento importante de la producción intensiva de carne, del corral? ¿Cómo lo han evaluado, Juan Pablo, esto? Bueno, dentro de las características evaluadas que Mario las mostraba ahí, la eficiencia de conversión nosotros hoy no la tenemos evaluada directamente. Está en el debe, creo que también la raza tiene un aporte muy importante como calidad en cuanto a la madre Angus, o sea que hoy creo que estamos más enfocados hacia las características reproductivas dentro de la población. Después, obviamente, vendrán características de eficiencia de conversión, características ya relacionadas también con emisiones de gases, que son cosas que también se vienen. Bueno, en esa línea vamos. Obviamente que tenemos que ir
despacio, estas cosas llevan mucho tiempo. Olga hablaba que hace 10, 11 años que estamos con la incorporación de la genómica y hoy es una cosa que ya la tenemos. Y bueno, en cuanto esa población sea más grande ya vamos a poder también estimar una cantidad de características que lo decía Olga, que quizás no medimos directamente, pero sí vamos a poder tener estimaciones. Olga, Ignacio, Mario, no sé quién toma la posta con respecto a esto, la posibilidad de medir a través de la genómica la conversión de pasto a carne. Bueno, eso por ahora no estamos capacitados en el sentido de que necesitamos, como yo decía, todo lo que queremos mejorar lo tenemos que medir. Una vez que tenemos mediciones, la genómica lo que hace es nos potencializa esa capacidad de predecir las características, pero tenemos que medir. En Angus todavía hoy no hemos empezado a medir emisiones o eficiencia de conversión per se. Y tenemos como meta primaria, y si será parte de la eficiencia, llegar a tener un DEP para características reproductivas en hembras. Ahí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo hoy. Cuando eso esté instalado, funcionando y siendo una herramienta más, tal vez sea momento de empezar a buscar o mirar otras características. Bien. Pero eso, disculpa, esto es la discusión justamente de dónde colocar, posicionar las distintas características en el orden prioritario de la raza, es un tema que se tiene que discutir y acordar entre todos. Y también tomar en cuenta que algunas características son más sencillas de mejorar y otras no tanto y requieren más trabajo. Es un equilibrio que hay que encontrar en conjunto. Francisco Peña Garicano, ¿estás por allí? A ver, Francisco, nosotros aquí estamos faltan 20 minutos para las 21 horas. Yo no sé qué diferencia tenemos contigo en este momento con Estados Unidos. 2 horas, son 6:41 acá. Bien, simplemente ya te vamos a liberar y agradecerte muchísimo, por supuesto, este contacto que hemos tenido contigo. Reiteremos, Francisco, algunos conceptos que mencionabas en tu participación a propósito de lo que le va a aportar esta herramienta y teniendo en cuenta tu conocimiento de Uruguay, la trayectoria y el conocimiento también que tenés de lo que es el Angus hoy en el país y la ganadería. Lo que le va a aportar de alguna manera esta herramienta, o considerás que le va a aportar esta herramienta a la ganadería de nuestro país. Bueno, le va a aportar mucho, ¿verdad? Es una herramienta transformadora y, como decía Dan, en Estados Unidos hay 2 millones de animales genotipados, pero para llegar a 2 millones un día hay que arrancar con 2.000 genotipos y es lo que estamos celebrando hoy. Las ventajas son diversas. Es una herramienta que permite estimar el mérito genético de un animal de forma precisa al nacimiento, y eso tiene un impacto directo en decisiones tempranas de selección o descarte. Mario mostraba unos ejemplos muy buenos y reales con lo que es transferencia de embriones. Esta es una herramienta transformadora, muy disruptiva para los cabañeros que hacen uso de la transferencia de embriones. Uno puede estar enfrente a 10, 15, 20 terneros recién nacidos que son hermanos enteros. Con las herramientas pregenómicas, uno lo mejor que puede hacer es estimar el mérito genético de esos animales usando el promedio de los padres. O sea, todos los hermanos enteros van a tener el mismo valor. Ahora, si uno muestrea esos animales y los genotipea y después hace una predicción genómica, uno va a encontrar que esos animales son distintos. Habrá animales que estén bastante por encima de lo esperado y animales que van a estar bastante por debajo de lo esperado, y eso le va a permitir al cabañero de forma precisa tomar decisiones en este caso posiblemente de descarte. Como la herramienta permite predecir el mérito genético de los animales de una forma muy precisa, en forma temprana, uno puede empezar a utilizar toritos jóvenes de forma bastante intensa y masiva en la población, sabiendo de que ese animal es genéticamente superior. Y pregenómica
En general, los animales jóvenes tienen precisiones, por decirlo de alguna manera, medias, y entonces uno no se anima a invertir tan fuerte o utilizar de forma tan intensa un toro joven. Esta herramienta lo permitiría. Otra aplicación directa es a la hora de seleccionar donantes. Y acá hay un concepto que es muy importante, es en una población bajo selección o en una cabaña que hace uso de los métodos y bajo selección, los animales jóvenes en promedio son siempre mejores que los animales más viejos. Eso quiere decir que uno, desde el punto de vista genético, esperaría que las vaquillonas como donantes sean superiores que las vacas más viejas. El problema que tenemos pregenómica es que la estimación del mérito genético de esos animales, la precisión es muy baja. Entonces uno corre mucho riesgo a la hora de utilizar alguno de esos animales como donantes. Con el uso de la genómica uno va a ser capaz de predecir de forma bastante precisa y puede seleccionar donantes de manera más precisa. Y después hay ventajas que siempre a mí me gusta decir, son ventajas que vienen gratis. Mario decía $35, uno paga $35 para predecir el mérito genético de sus animales, pero vienen una cantidad de resultados que yo le llamo gratis. Por un lado, la corrección de la genealogía. El genoma no miente y a través del genotipo uno puede corregir la genealogía. Este animal no es hijo de esta vaca, es hijo de esta vaca, o este animal no es hijo de este toro, es hijo de este toro. Por otro lado, a través del genoma uno puede empezar a seguir o detectar animales que son portadores de algunos defectos genéticos. Uno puede hacer un control mejor de lo que es la consanguinidad, y a nivel de toda la evaluación nacional, el uso de la genómica permite empezar a mejorar por características que son muy difíciles de medir y de seleccionar bajo un enfoque de genética tradicional, como son características de carcasa como la terneza, o pueden ser características como la eficiencia de alimentación. Y por último, la genómica permite mejorar de manera mucho más rápida aquellas características que son de baja heredabilidad o que se expresan de manera tardía, y son justamente características maternales sumamente importantes en el sistema productivo uruguayo, las características reproductivas y la longevidad de la vaca en el rodeo. Y es ahí donde la genómica muestra incluso los mayores beneficios. En características que se expresan tarde y que tienen poca heredabilidad, uno a través de la genómica tiene predicciones del mérito genético muy precisas a una edad temprana que puede modificar de alguna manera las decisiones de selección. Bien, Francisco, te pedimos que te quedes por ahí conectado, que ya vamos a estar con el cierre. Juan Pablo, la gente que desee participar aquí en Uruguay de este programa, ¿cómo se canaliza esto a través de la Sociedad de Criadores, de la Comisión Técnica? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso de genotipado de los animales es solamente hoy para animales para cabañas que integran la prueba, porque deben ser animales que integran la prueba. No es un capricho, sino que son pasos que hay que ir dando, y hoy no tenemos los programas, no los ha generado todavía INIA como para traer animales que no le conozcamos la genealogía y poderlos genotipar, y que eso dé un EPD consistente. Por eso, por lo menos por este año o por un plazo, hasta que no se generen esos programas, solamente animales que estén dentro de la prueba van a poder ser genotipados. ¿Cómo integra una cabaña la prueba? Simplemente se hace socio de la Sociedad de Criadores, decide integrar sus animales a la prueba, y después tiene que obviamente tener ciertos requisitos, porque hay que tomar las mediciones fenotípicas que decían los técnicos de INIA, es lo único que sostiene a estas pruebas. Medir, medir y medir. Lo que no se mide no se puede tener PD para las características.
Hacemos una breve pausa, Diego, ¿qué te parece? Perfecto. Y ya vamos a ir con el cierre de la jornada. Ha estado participando muchísima gente. Hacemos un breve corte y ya continuamos aquí desde el Hotel Cotalla. Naturalmente que esto va a quedar también disponible a demanda para que la gente lo pueda repasar en diferentes momentos. Por ahí hay gente que se conectó durante un rato de la conferencia y la siguió o le quedan algunas dudas y quiere volver a verlo. Es una de las cosas buenas que tiene este tipo de propuestas de comunicación. Vicepresidente de la Sociedad de Criadores de Angus, Álvaro, ¿qué impresión? Recién algo mencionaba, bueno, Francisco, a propósito de la cantidad de oportunidades y de beneficios que tiene esta herramienta, también lo hablaba la gente de INIA. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Qué expectativas luego de lo que ha sido también toda esta presentación? Bueno, lo primero es resaltar el nivel de los panelistas, que me parece clave y muy importante. Es el inicio de todo. Creo que eso es bien importante. Si analizamos en el correr del tiempo la evolución que ha tenido la prueba, la incorporación de nuevos índices a los DEPS ha sido muy alta. La colaboración que hemos tenido de INIA, la colaboración que hemos tenido con Francisco, sobre todo, que está integrado a la comisión directiva, es un hombre de la raza, de una familia muy allegada a la sociedad, y del doctor Dan Moser. Respecto específicamente a este tema, a mí no me canso de repetirlo, de que va a haber un antes y un después. Poder acelerar procesos en la ganadería que es comparada con otras especies que producen carne de ciclos mucho más largos, creo que es bien importante. Y minimizar el margen de error. Tenemos la herramienta. Si uno analiza a lo largo del tiempo la evolución de la selección de ganado en el Uruguay, es muy interesante y es pintoresca. Primero era capacidad de observación de nuestros abuelos hace mucho tiempo, que tenían mucho tiempo para estar atrás de los animales y aprendieron mucho, y nosotros aprendimos de ellos. Pero hoy tenemos herramientas concretas que nos van a facilitar muchísima cosa y me parece clave, como hablábamos hoy en la intervención anterior, desde la selección a nivel de juras, a nivel de madres, a nivel de padres, y además la posibilidad de ese traje a medida que es el DEP, de acuerdo a cada establecimiento, a lo que nosotros le ofrecemos al ganado que tenemos en el predio, elegir específicamente lo que queremos. Me parece que es fantástico, creo que es una gran posibilidad para el productor comercial y bueno, la Sociedad de Criadores y la Cabaña tiene la obligación de encarar todo esto, de trabajar técnicamente y de ofrecer eso, porque en definitiva es el trabajo de la sociedad y como dije al principio, para la sociedad toda, aportarle a las razas, aportarle a la ganadería del país, es el rubro de principal fuente de ingresos del Uruguay,
con 200 años de historia y un nacimiento directamente vinculado a la ganadería, o sea que realmente me parece revolucionario e impactante. Diego, y un desafío que se planteaba en lo previo por parte de ustedes, de la organización, cuando se decidió hacer esto, es aterrizar esto de la genómica de una forma que la gente lo pueda entender y pueda de alguna manera también captar claramente la importancia que esto tiene, lo que recién decía Álvaro, para la ganadería y para toda la actividad. Me parece interesante en este cierre mencionar, hablar un poquito de esto y hacer también y tener una reflexión tuya a propósito de lo que ha sido esta presentación y también destacar las expectativas que tenés vos también como criador y como presidente de la Sociedad de Criadores. Bueno, en primer lugar, Martín, resaltar también, como decía Álvaro, la calidad de las presentaciones y los disertantes que tuvimos hoy. La verdad que muy contentos de haber contado con ellos y haber cumplido con ese propósito que era bajar un poco a tierra estos conceptos que por momentos son muy técnicos, pero que de a poco nos vamos a ir familiarizando porque son herramientas que además siguen evolucionando y que llegaron para quedarse. Por otro lado, me gustaría hacer una reflexión a partir de este tema de lo que es el trabajo de la cabaña, porque hoy podemos incorporar la genómica también gracias a la cantidad de datos e información que la Cabaña Nacional ha ido midiendo a lo largo de estos años. Hoy Juan Pablo lo mencionaba, cerca de 150.000 animales que ya han sido evaluados y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, resaltar ese trabajo que implica toda una operativa interna en el establecimiento, no es solo una cuestión de dinero, sino también de capacitar gente, de tomar datos con seriedad, de incorporar toda una dinámica que es distinta a la del trabajo que tenemos normalmente en la ganadería y que gracias a todo ese aporte y por supuesto al aporte técnico del equipo de INIA, de todos los técnicos que han participado, logramos incorporar esta herramienta y hoy contar con ella en Angus y, como decía Álvaro, para aportar a la ganadería nacional. Así que primero también resaltar eso y para adelante como reflexión lo que le vemos es un gran potencial porque son herramientas que siguen evolucionando y en ese orden de prioridades lo que tenemos en lo más inmediato es tratar de incorporar características reproductivas a la prueba. Estamos trabajando en eso. Las 180 cabañas están tomando, participando en cursos de capacitación para incorporarse al programa del SRGen. Lo están haciendo de muy buena forma, con una gran participación. Eso nos va a permitir contar con información de calidad para evaluar esas características maternales que además son de las de mayor importancia económica, así que por eso son prioritarias también. Y además también desde Angus Uruguay vemos todo el mejoramiento genético como un gran balance. Hoy medimos características de crecimiento, de carcasa, y que creemos que también es un balance incorporar características maternales, ¿verdad? Y también vemos un balance en la genómica, tanto como en los DEPs, de que son herramientas que complementan la selección fenotípica que sigue estando vigente, por supuesto, la observación que surge del campo, de esa interacción con el ambiente. Es decir, el contar con estas herramientas no nos aleja de todos esos temas que somos bien conscientes que es una herramienta complementaria, ¿tá? Que es fundamental seguir observando los animales en el campo, qué desempeño tienen en su ambiente, la información fenotípica. Así que en ese sentido también lo queremos plantear, que esa es la visión que tenemos como criadores y como sociedad también de criadores de Angus. Si Dios quiere, quizás el año que viene esta misma jornada de selección la vamos a tener de nuevo en algún lugar o en algún punto del país, con la posibilidad de ver animales en el campo y quizás también, aprovechando ya y el éxito que tiene la virtualidad, la gente de Kiwi Films también acompañándonos en transmisión, que vaya a saber de qué punto del país, si Dios quiere, nos va a tocar. Antes antes de cerrar, si no después Matías y Rosina me resuenan, los sponsors. Vamos a mencionarlos nuevamente, si es posible, si los tenés ahí. Vamos primero, quiero agradecer en nombre de Angus Uruguay a Ignacio Aguilar, Olga Rabañolo, a Álvaro, a Juan Pablo, a Mario, también a Francisco Peñagricano y al doctor Dalmoser, por supuesto, al equipo interno, a Matías, a Rosina y a Alejandra, que la verdad que son los que hacen toda esta puesta en escena, que trabajan realmente muy bien. Trabajan sí, con muy profesionales.
al equipo de Kiwi Films, que también hace tiempo trabajamos con ellos, un gran equipo, al Hotel Cottage, que es donde tenemos las oficinas, a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron en esta edición virtual. Y bueno, Martín, a ti por supuesto también por haber aceptado moderarlo. Si les parece, vamos cerrando. Permitime simplemente despedir a Francisco, que está en Estados Unidos. Francisco, gracias por acompañarnos y bueno, ha sido un gusto tenerte a través de este contacto desde Estados Unidos y han sido muy interesantes como siempre tus aportes. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a la sociedad por la invitación. Fue un gusto participar. Gracias, Francisco. Bueno, creo que ya de alguna manera, le hemos despedido también a los participantes. Ha sido muy interesante. Nos vamos a ver ahora en el Prado. Sí, ahora las próximas actividades de la sociedad ya son en el marco del Prado, que bueno, vamos a estar con los días de jura, con una participación importante de la raza, y bueno, todo lo que tiene que ver con remates, actividades con los jóvenes, con los cabañeros, así que bueno, nos estaremos viendo por ahí. A los integrantes del Living, del panel, muchas gracias por acompañarnos, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes esta jornada, a Francisco en Estados Unidos, a todo el equipo, a la gente que nos ha estado siguiendo desde diferentes partes del país, también el agradecimiento y bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Cerramos, nos estaremos reencontrando próximamente. Gracias.